Bueno, bienvenida, bienvenidos. Abrimos este espacio de El Pulso Expansivo. Es un espacio donde vamos a conversar sobre el tiempo, sobre la realidad, sobre los milagros, em, simplemente para curiosear desde nuestras humanidades cómo vivimos estas cosas, pensando en que el pulso, esta acción como de expandirse y contraerse, es algo que existe desde nuestra más primera existencia, ¿no? Desde que somos celulitas en la guatita de la mamá, que está este acto de expandir, contraer, y, y nos acompaña durante toda nuestra vida, a todos. La Tierra incluso, ¿no? El otro día salió esto de que la Tierra tiene un pulso que se puede medir incluso, o sea, todo lo vivo tiene este pulso. Y a mí personalmente me llama la atención que a veces este acto de expandirse y contraerse nos puede parecer tan ajeno o tan extraño o que no sabemos muy bien qué hacer con él, ¿no? Hay un impulso humano importante de expandirse y de avanzar, y también hay un impulso grande de no saber qué hacer y de sentirse limitado y como enfrascado por infinitas razones y maneras, ¿no? Y yo creo que la vida de alguna manera se va desplegando en este baile de me expando, me contraigo, me expando, me contraigo. Em, y entonces, bueno, en esta primera conversación te quise invitar a ti, Arminda, muy bienvenida, para que lo hablemos, por supuesto, desde el enfoque de la astrología, que es algo que nos reúne, pero también de la somática, todo lo que tú traes y desde tu propia experiencia de vida. Em, y pensándolo como para tener un buen punto de partida desde lo más astrológico, podríamos decir, ya existe Júpiter, ¿no? Que es este como gran principio expansivo. Está Venus, que también es como un principio de florecimiento, de prosperar, ¿no? De que la vida se continúe y se sostenga. Está Plutón, esta destrucción, ¿no? Para la renovación. Está Saturno, que es este limitador, que también da un cierto sostén y un cierto rayado de cancha. Y tal vez podemos partir por ahí, ¿no? Como una base para dejar que la conversación luego vaya fluyendo. Bien, pues muchas gracias, Maca, por invitarme a este lugarcito. Pensaba en ese pulso que traes, ¿no? Y cómo ese pulso tiene su origen, por lo menos desde la perspectiva de la somática, en la vibración, ¿no? Antes de cualquier otra forma de organización más compleja, lo primero que sucede es que los tejidos, o más allá inclusive las células, vibran. Y esa vibración que tiene intrínseca una tonicidad, como una vitalidad, eso hace que a ese movimiento vaya encontrando los lugares y a partir de la localización llega la especialización, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces partimos de la vibración, a raíz de la vibración existe la movilidad, la disponibilidad, la vitalidad suficiente como para que haya migraciones en el espacio, ¿sí? Y a partir de ahí, de esas localizaciones, nos especializamos y aparece esto que llamamos organismo humano y todos los organismos que existen. Así que es interesante cómo cambia la percepción de lo que traes cuando entramos en diálogo con un aspecto vibracional, con un aspecto que tiene que ver con eso, con la frecuencia y por lo tanto también con el sonido, con el color. No sé, me llevo por ahí. Sí, sí, claro, visto desde ahí, si pensamos en el sonido como onda, es un ir y venir, ¿no? Como es necesariamente un ir y venir. Eh, Y la verdad es que a mí lo que me llama profundamente la atención es eso, que es algo tan orgánico y tan natural y tan presente en la existencia en sus niveles más básicos. Y como en qué punto a nosotros o se nos va un poco la olla, ¿no? Y es como, pero yo no sé qué hacer con esto, como pensando ya en el ejemplo como más burdo de no sé qué hacer con esta situación que me limita tanto, no sé cómo expandirme Mm, en la vida, ¿no? O de sentirnos aplastados y presionados por ciertas cosas, como que la experiencia humana se distancia mucho de este proceso orgánico que pareciera ser tan fluido. ya. Claro, a mí
Se me encienden las alarmas cuando escucho la pregunta, ¿qué hacer con todo esto? mm, Me pregunto cómo sería no hacer nada con todo mm, eso y permitir que sea. Y de alguna forma ahí está el diálogo, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar ese pulso que es orgánico, justamente? ¿Y qué es lo que es una pregunta muy grande, qué es lo que nos dificulta el estar en esa dinámica? Porque al final es eso, es una dinámica, es vitalidad. La vitalidad se expresa a partir de la correlación, de la interrelación, de la colaboración, de la sincronía también. Estoy todo el rato como conectando con aspectos muy sistémicos del cuerpo, ¿no? De cómo los órganos cooperan en relación al contenedor, que yo estaba investigando un poquito eso. mm, En fin, lo que quiero traer es que creo que es una pregunta muy grande el situarnos ahí, de decir, eh, ¿por qué? O inclusive, ¿para qué? Tal vez sea más interesante esa pregunta. ¿Para qué restrinjo ese pulso de expansión y contracción, que en algún punto lo veo diferente a un pulso de apertura y cierre? Sí, ahí tendríamos que ver que es distinto, porque no es lo mismo Júpiter, no es lo mismo expandir, ir más allá, no es lo mismo alcanzar metas, no es lo mismo, qué sé yo, tener una mirada trascendente de la vida que Venus, no es lo mismo que abrir, que recibir, que volverse disponible, son dinámicas diferentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O si acaso este pulso que tú nombras incluye todas estas dimensiones, ¿no? La apertura para que algo se expanda. Ah, bueno, entonces tenemos un orden. mm, Aquí podríamos ver el orden caldeo de los planetas, se me ocurre, tal vez, no lo sé. Pero como si me bajo un plano un poquito más personal, eh, yo siento que a mí lo que a veces me saca de esa dinámica es, por supuesto, mi vulnerabilidad y mis mecanismos de defensa. No tanto mi vulnerabilidad como mis mecanismos de defensa, sí, que si no estoy atenta, pues me capturan y por mi composición, yo tengo luna en Capricornio, luna Saturno, Capricornio me contraen, me dejan en un estado de contracción muy física, además paso frío, por ejemplo, mm, sí, hay una cuestión de no circulación de esa vitalidad. Y al mismo tiempo creo que otra de las cosas más importantes que me dificultan esa dinámica, ahora me cuentas cómo es para ti, es la resistencia, en el sentido de cierta dificultad para aceptar las cosas como son mm, y simplemente estar con ellas, ¿no? mm. Sí, 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 claro, yo creo que el tema de la presencia aquí hace como un poco una diferencia, ¿no? Que es lo que permite dejar que ocurra, ¿no? Dejar que ocurra. Y no puedo evitar pensar también respecto a lo que dices esto, de que, claro, en gran parte, más que la expansión y la contracción, es como puede ser muchas veces una cierta resistencia a que eso ocurra, lo que bloquea el mismo proceso, ¿no? De expansión y contracción. Em, y también, contestando un poquito de lo que dijiste antes, veo que hay como unas formas expansivas o de apertura que son distintas, que no son lo mismo. Claro, o sea, Júpiter digamos que es más yang, ¿no? Que es como me abro, me expando, voy, ¿no? Y Venus es expansiva, pero claro, desde este lugar muy receptivo, eh, donde se permite, no se va a ninguna parte, ¿no? Sino que se permite que algo ocurra y se abra. Em, entonces, claro, me vuelve a aparecer una y otra vez la palabra permitir, 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 Mm, ¿no? ¿Cómo lo vivo yo? Yo creo que, bueno, yo tengo fuego así en grandes cantidades, entonces para mí hay un impulso constante de ir, ¿no? Como yo quiero ir, es como, y si algo no me deja avanzar, es como, pero ¿por qué esto no me está dejando avanzar si yo quiero ir, ¿no? Em, y en ese sentido, claro, la presencia y el permitirse me ponen como grandes acompañantes, ¿no? Y guías de decir así como ya, ahí, como, quedémonos ahí mm, y dejemos, ¿no? Em,
Y yo creo que en ese dejar es en el que se pueden empezar a descubrir también, ¿no? Lo digo también desde mi experiencia personal, que en el momento en que tal vez yo empecé a decir, uy, y si dejamos que ocurra, empieza a aparecer Venus, ¿no? Y a decir, mira, ahora que dejaste de, empieza a pasar por sí sola una cosita que tal vez no habías visto posible, pero que sí es posible si la dejas, ¿no? Eh, y aquí me dan ganas de tomar de nuevo una palabra que dijiste que es sincronía. Eh, y cómo en esto, porque es divertido, yo tengo como una sopa de palabras y conceptos que me traen muchas preguntas, ¿no? Eh, pero tengo esta intuición y esta cosa de verlo también en la experiencia, de que tal vez en esta cosa un poquito de permitir y en vez de estar en este lugar humano de mirar, juzgar, preguntar qué hago con esto, tomar decisiones, correr acá, frenar acá, ¿no? Etcétera. eh, Como que podemos permitir y podemos observar, si lo observamos es porque lo podemos permitir también, empiezan a pasar ciertas cosas y empiezan a como a sincronizarse a veces ciertas cosas. Y digo sincronía no desde un lugar solo como tan actual, así como de la coincidencia que sí puede ser, o como de la magia, o desde un lugar así, sino incluso más allá, como yo, si veo una bandada en el cielo volando, ellas vuelan en una sincronía increíble, ¿no? Y como un orden de sistema que está mucho más allá de nuestra comprensión. A eso voy cuando hablo de sincronía. Em, y me gustaría, como eso, saber un poco tu visión al respecto, conocer cómo lo vives tú, cómo lo ves tú en este contexto. Mm. Claro, es que son muchas cosas, pero una de ellas, has nombrado a Júpiter como una expansión visible, pero por ejemplo ahora que acaba de ingresar Júpiter en Cáncer, a mí lo que me trae es mm, en lo que voy testando poquito a poco, está recién iniciando el tránsito, ¿no? Pero esta sensación de que el crecimiento puede ser hacia adentro, no esta generación de sentido o revelación de sentido, porque el sentido ya está ahí, esa revelación de un sentido íntimo, un sentido que tiene que ver con la toma de contacto, con el registro más sensible, con el registro de la necesidad, ¿no? Entonces, esto me lleva, hilando con lo que has traído, a esta cuestión de qué creemos que es expandirse, ¿sí? Em, Realmente la expansión y la condensación de una célula desde nuestro ojo es invisible, no se puede registrar. Necesitamos de tecnología o de una percepción muy afinada, porque también podemos estar en ese diálogo con nuestras células, porque no podemos no saber lo que pasa en nuestras células porque somos nosotras las células, ¿no? O sea, quiero decir, somos esa conciencia o por lo menos eh, esa comunión de conciencias que viven en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia somática. Entonces, en ese sentido, hay algo como del registro directo, ¿no? En esto de, bueno, ¿qué es expandirse? ¿Qué hago con aquello? ¿Qué hago con lo otro? Bueno, tal vez simplemente puedes pararte y escuchar esa inteligencia que ya vive en ti y simplemente posar las manos sobre tus muslos en este momento y sentir cómo tus tejidos vibran. Y ahí ya hay una inteligencia que está operando. Y entonces aparece ese cultivo de la humildad, que es tan bonito, que nos permite bajar 3 revoluciones y darnos cuenta de que la vida se va haciendo a sí misma y que en todo caso nuestra conciencia nos permite ser testigo de ese viaje, ¿no? Entonces vuelvo al punto de que creo que juntes, podemos desarticular esa cantidad de creencias, de imperativos culturales, socioeconómicos, políticos, que restringen el acceso a una dinámica que ya está sucediendo y que va sucediendo, que no tiene un formato, ¿sí? El otro día hablaba con una amiga que es oceanógrafa y ella participa de la plantación, esto existe, de un tipo de alga que es muy importante en la zona de las Islas Baleares y de otras muchas zonas del mundo, pero allí es como está muy cuidada, muy preservada, que es la Poseidonia.
Entonces ella se encarga junto con su equipo de sembrar Poseidonia para repoblar el ecosistema marino, porque gracias a esta alga se purifican las aguas, luego cuando se degrada se transforma en la arena blanca maravillosa de esas playas descomunales, ¿no? Y una de las cosas que me compartía es que en los últimos 2 años, o sea, en un periodo de tiempo muy pequeño, esas algas han pasado de proliferar de una manera a concebirse de otra. Es decir, las plantas, las algas están eligiendo un tipo de generación, un tipo de reproducción, perdón, que es mucho más rápida, no sé si efectiva, pero rápida a causa del cambio climático, del calentamiento de las aguas y de otros factores que influencian en el desarrollo de estos bichitos maravillosos que son las algas, ¿no? Entonces, mm, ellas están tomando una decisión, pero están tomando una decisión en relación a un contexto y a una necesidad y a una intención, que es la intención de la continuidad, ¿sí? Y en contacto con unas necesidades. Entonces me parece que ante todas estas temáticas podemos aprender mucho del mundo vegetal, del mundo de las algas, del mundo de los animales y recordarnos si estamos en contacto con nuestra necesidad. Parece que no, ¿sí? O sea, como hay una lista de necesidades humanas, no lo podemos tener más fácil, ¿sí? Que son globales y comunes a todas y todos los seres humanos. Necesidad de armonía, necesidad de despliegue, necesidad de amor, de contribución, de paz, de comprensión, de entendimiento, de aprendizaje. Hay muchas necesidades. Todo lo que hacemos son estrategias para poder satisfacer en la medida de nuestras posibilidades esas necesidades, ¿no? Tal vez esta pueda ser una visión un poquito cercada, pero vamos a jugarla a ver qué pasa. Entonces me pregunto cómo sería estar en diálogo con esas necesidades de una manera muy cruda, que me parece que eso es uno de los contactos saturnales, lunar-saturnal básico, ¿no? Registro de lo interno, ¿sí? En relación con un medio, ¿sí? Y la generación de estrategias que nos permiten estar en relación con este entorno con base, sigo haciendo más larga la frase todavía, con base en inteligencias que ya están operando, ¿sí? ¿Cuándo aparece el desfase? Pues a mí me aparece el desfase cuando mi necesidad de contribución, mi necesidad de amor, mi necesidad de armonía encuentran con que de aquí a unos kilómetros está habiendo un genocidio. ¿Sí? O sea, ahí hay una confrontación con un límite que, que produce dolor, ¿no? Entonces, creo que ahí está el lugar delicado e incluso sagrado, que es ese espacio en el que el registro de lo propio, que es una práctica, un cultivo, porque estamos en una sociedad basada justamente en el no registro, ¿sí? Se encuentra con una dinámica de complejidad que incluye algo más que nuestra propia necesidad. Y qué nos pasa entonces? ¿Sí? Ahí es cuando siento que algo de lo que por lo menos yo puedo hacer es ir encontrando estrategias plausibles que no sé si satisfacen mis necesidades, pero que por lo menos las atienden. Y entonces esa dinámica de contacto con la necesidad, que es otra manera de verlo, viaje hacia la satisfacción de esa necesidad, ¿sí? Y ahí también podríamos incluso llegar a hablar del deseo. Ay, ahora en un ratito te cuento una cosa que es fascinante. Y eso, o sea, como qué nos pasa ahí. Sí. Es interesante porque es como un choque, ¿no? Porque podemos decir, este pulso es orgánico, todos lo tenemos, podemos registrar, podemos buscar cómo satisfacer ese registro. Pero hoy día, en esta época, por lo menos en la que nos ha tocado vivir, vivimos en un mundo que funciona en una dirección absolutamente opuesta, desde el registro en adelante, ¿no? Como hay muy poca posibilidad de registro desde la, como nos educamos, ¿no? Y un sistema que favorece muy poco la posibilidad de pausa, de calma, de pregunta.
y donde está esta cosa de la constante sensación de insuficiencia para siempre querer más, ¿no? Entonces, a mí me causa mucha curiosidad, la verdad. O sea, cuando puedo salirme de mi rol de humana que adolece, ¿no? Y que esto le duele, porque obviamente que me duele, pero si me puedo como distanciar un poquito y digo, wow, como somos un montón de humanos creando vida en un planeta y todos nuestros sistemas de vida van absolutamente en contra de nuestras necesidades básicas y orgánicas y como si fuéramos nosotros el mismo Cronos que se devora a sus hijos, como que estuviéramos instalados en este papel de este padre que está hecho para devorarse a sus hijos y estos hijos que están ahí esperando a que vengan y se los devoren y como trabajando muy ordenadamente y consumiendo lo necesario hasta que ese momento llegue, ¿no? Y ahí es donde a mí me surge la pregunta. Y digo, a ver, ¿pero qué es esto? Como si nosotros estamos construyendo esto, ¿no? Mm. Claro, es muy, muy íntimo y muy precioso esto que compartes, porque al final la naturaleza de cada una nos permite entrar de formas diferentes a dialogar. Y, y justamente creo que ahí está la medicina, en el sentido de qué es lo que nos guía, en tu caso la curiosidad, por ejemplo, ¿no? Que lo has nombrado en varias ocasiones. Es justamente esa virtud y el estar en contacto con esa gran pregunta que se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo, que te hace de guía, Júpiter, te expande en un viaje que incluye la limitación, ¿no? Ahí creo que hay algo muy esencial de que cada quien se pregunte qué es lo que me permite estar en viaje. Porque si no entramos en contacto con esa dimensión muy esencial y muy propia, nos perdemos. Y, y es una pérdida muy, muy desoladora. Mm, Creo que tiene que ver con la desesperanza, con la depresión, mm, o tiene que ver también con la ira exacerbada que no mm, permite que se dé cauce a esto que nos pasa, ¿no? Al final podemos hablar mucho, pero al final también nos podemos quedar muy cerca mm, y, y simplemente notar que nos hace bien, cómo podemos estar en diálogo con aspectos de la realidad que nuestro Mercurio, nuestra mente pequeña, intenta capturar, elaborar, y que en realidad nunca vamos a poder aprender. En todo caso, vamos a poder percibir, sentir, participar, pero no sé si comprender, mm, ¿no? mm, De hecho, Bonnie, que es la creadora del Body Mind Center y que es el enfoque en el que yo me he certificado y estoy ahora como en la especialidad, ella dice una frase súper famosa: el cerebro es el último en saber, ¿no? Refiriéndose a esa dimensión del neocórtex, a la procesación, al procesamiento complejo de la información, ¿no? Claro, es el último en saber porque ya hay otras muchas inteligencias, hay otras muchos tejidos, muchas estructuras que ya están sabiendo, ¿no? No necesitamos saber para ser humanas ni humanos. Somos humanas y entonces, en todo caso, vamos sabiendo, ¿no? Eh, bueno, no sé. No sé si llego a alguna parte con esto, pero mm. A alguna parte llegamos, Armin. ¿A dónde? No mm, sabemos, pero a alguna parte llegamos. Quería que me sí. comentaras lo que me dijiste que me ibas a comentar. Me dijiste, en un ratito te comento Ah, algo. sí, es que es buenísimo, es muy bonito. En esto del deseo, ¿no? Porque muchas veces le damos vueltas a esto filosóficamente, a través de la astrología, deseo, esas dos caras de Venus y Marte. Y el otro día estaba investigando y me encantó esta cuestión de las diferentes presiones de nuestras cavidades. Tenemos la cavidad pélvica, la cavidad torácica y tenemos la cavidad craneal. Y en cada una de esas cavidades, bueno, bueno, también podríamos considerar la cavidad, perdón, la cavidad abdominal, no la he nombrado. En cada una de esas cavidades hay diferentes presiones físicas y por nuestra composición hay menor presión en las cavidades más altas en nuestro cuerpo, digamos. Entonces, hay un principio físico que hace que la materia quiera viajar hacia donde hay menor presión.
por una cuestión de que la vida quiere expandirse. Entonces nuestros órganos están deseosos de ascender justamente para ganar en mayor espaciosidad y poder expresarse y moverse y funcionar y pulsar, ¿no? En esa dinámica de condensación y expansión con mayor libertad, con mayor disponibilidad del espacio, ¿no? De hecho, lo que me comentaba Patricia Gracia, que es una de la directora del programa de Centering de aquí de España, que es una genia de toda esta investigación, ella traía como esta idea de que cuando hay algún tipo de ruptura en el diafragma, suele suceder que los órganos intentan ir hacia arriba. El hígado Wow. busca cómo ingresar En contra de todas las en leyes el de la aspecto gravedad. torácico. Claro, pero es que también están las leyes de la presión, hay Claro, muchas claro. leyes funcionando. Ajá. Entonces es muy interesante porque a partir de ahí podríamos construir como toda eh, una filosofía del deseo, incluso una anatomía del deseo, ¿no? En el sentido de que dentro de la experiencia orgánica está pues, justamente el contacto con lo que necesitamos nutrientes, que necesitamos oxígeno, que necesitamos eliminar desechos. Nuestros órganos son expresiones vivas de la necesidad. Entonces, ellos están continuamente en ese deseo de expansión y de elevación, ¿sí? Que es un deseo irrealizable. Ujú. Y justamente eso es lo que les permite, o lo que nos permite flotar. Si nuestros órganos flotan en el espacio interno, por supuesto están envueltos por muchos tejidos, por la estructura que le da contenedor, pero al final hay esa sensación física de que se elevan, se están elevando y es una elevación que no se acaba, es un elevarse Es como un continuamente, ¿no? impulso. Como- Claro, entonces, bueno, me parecía como muy bonito traer esto porque al final es como nos confronta con varias cosas. Por un lado, la posibilidad de alivianar un poco, sí, como de que cuando entramos en las grandes preguntas y nos volvemos devotas de la realidad, de repente vemos paredes y fronteras por todos lados. Bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Aprenderemos a manejar la frustración como buenamente podamos, ¿no? Las arianas esto lo conocen, ¿no? Entonces, eso por un lado, como esta ligereza orgánica que todas tenemos, y por otro lado, esta cuestión de lo irrealizable de ciertas formas de expansión, como que lo que prima aquí es el impulso, es lo que has dicho, el impulso, el llamado a elevarse, a expandirse. Y no necesariamente se tiene que dar o realizar para que haya una salud, al revés. Si todos los órganos se van para arriba, chica, creo que chao. Entonces, como no sé, me parece bonito hacer estos correlatos porque creo que fácilmente entramos en ese lugar del drama, inclusive de la víctima, del sufrimiento por el mundo. Y está bien estar en contacto y también está bien poner nuestra atención donde hay salud. Si no, Sí, claro, nos condenamos a nosotras mismas. 100%. 100%. Y para mí es una danza, ¿no? Es como una danza de estos principios. Y no puedo evitar relacionar esto que traes de los órganos, este impulso de crecer, este impulso imposible, entre comillas, ¿no? Como, pero que da pie a muchas otras cosas. eh, Me vienen las ganas como de plantearte el siguiente juego pregunta. Como, vale, Cronos se come a sus hijos, Cronos nos pone límites, ¿no? Dentro de otras cosas que hace que son maravillosas, como poder registrar la realidad que está haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, hemos hablado bastante de eso. Entonces me dan ganas como de decirte, bueno, ¿y qué crees tú de Kairos entonces? ¿No? Como, ¿qué vendría siendo este Kairos, esta contraparte para ti? Mm, bueno, es una buena pregunta porque fácilmente una se va a la definición.
¿no? El tiempo de la oportunidad, Kairos. Mm, No lo sé. Lo primero que pienso en relación a esto es que mm, Saturno es un elemento intrapsíquico, en el sentido de que no es un cronos externo que se come a sus hijos. Es Ujú, una dimensión de nosotras cuya inteligencia tiene que ver con la limitación, con la delimitación, con lo que ha dicho, el registro del principio de realidad. Entonces, para mí esto como una primera pregunta, ¿no? ¿De dónde tenemos a Saturno? ujú, ¿Lo colocamos afuera o realmente podemos registrarlo adentro? Porque en cuanto lo registramos adentro, se hace más fácil el lidiar con las experiencias saturnales a las que irremediablemente eh, estamos expuestas a lo largo de la vida, ¿no? O que son consustanciales al desarrollo de la vida. Desde la pared uterina hasta la arquitectura de las urbes de nuestras sociedades, ¿no? Eso también son estructuras delimitadoras de ciertas formas de vida posible, ¿no? La falta de árbol, la falta de espacios verdes, de espacios de colaboración, en fin. ujú, Eso como por un lado. Y por otro, cuando enfrentamos a la concepción saturnal con lo cairótico, ahí hay hay una danza, hay un juego muy interesante, porque es este contacto con el tiempo que va más allá de la linealidad y que va más allá de ese juego de polaridades, de yo quiero esto y no se me permite, y sí, en lo cairótico aparece la oportunidad, aparece el registro de, de una dimensión de la vida que no se corresponde con un orden humano, sino con un orden sagrado, que por lo tanto no se puede asir, ujú, ¿sí? Ni comprender, que en todo caso, vuelvo a lo mismo, se puede registrar, en el que podemos coparticipar, y ahí aparece, no sé, una pequeña libertad. Yo esto lo encuentro, por ejemplo, en la ciclicidad, ¿sí? Porque la ciclicidad es una puerta abierta, no sé cómo tú lo vivas, ahora tal vez puedes contar, pero para mí es como una madre eterna, ¿no? Siempre, lo cíclico siempre está disponible para que volvamos a abrir la puerta y volvamos a entrar. Yo tenía un consultante que me decía, está con un tránsito de Plutón al Sol, así grosso, y el consol en conjunción al nodo sur, y me traía esta cosa de que desconecta, ¿no? De que muchas veces cuando aparecen situaciones de conflicto, él, pum, se va, deja de registrar. Y que ahí hay un tema, porque al final aparece el miedo, pero no lo registro. Prefiero, prefiero no mirar, ¿no? Y realmente hay una voluntad dentro de él para estar en contacto, lo que es un curro, es un trabajo. En España curro es trabajo. Vale, entonces, aquí, cuando aparece la dimensión de lo cíclico o esa sensación de que siempre podemos retornar a la espiral de la vida, hay un alivio porque no importa que te desconectes. La cuestión es, ¿puedes retornar? ¿Puedes volver a sentir? ¿Puedes hacer ese ejercicio de cuando te has alejado mucho, cuando te has estancado, cuando ya no sabes cómo continuar? ¿Puedes realmente volver a abrir la puerta al sí? Eso para mí es Kairos. ujú. No sé si tiene algún sentido o no. Para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, Mm, porque me trae un poco a la redención, ¿no? mm, Como que en esta cosa interna saturnina o externa, donde queramos ponerla, ¿no? En una iglesia o en nuestra cabeza, de que el tiempo se acaba, que es ahora, y que si no lo hice ahora, ya no lo hice, o la culpa, muy saturnina también, ¿no? Como, oh, es que he hecho todo esto, y entonces, y por esto, porque se acaba, ¿no? Siempre es como, no, es que ya no lo hice, ya fue, ¿no? eh, lo que traes es como, no, no se acaba, ¿no? Como vamos a volver a dar la vuelta una y otra vez y entonces siempre está la oportunidad. Y como esta sensación de redención, o sea, siempre está la oportunidad, es como siempre está Kairos ahí, ¿no? Como
como estando. Y no puedo evitar conectarlo con el amor, en el más amplio y profundo sentido de la palabra, ¿no? Es como una disponibilidad, una experiencia amorosa, donde la confusión, la desesperación, el límite puede ser redimido porque hay amor disponible finalmente, ¿no? Como que siento eso. Eh, Al final como yo siento, claro, el principio de la angustia es esa falta, ¿no? De amor, de redención, de cuidado, de lugar, de posibilidad de existencia, etcétera, y que como que deviene en todo este a veces hiperperfeccionismo de tener que hacerlo de cierta forma o bien para, eh, y como todo eso puede tener otro giro sin desaparecer, porque yo creo que va a estar siempre, ¿no? Eh, Desde este como amor, ¿no? Que me Mm. imagino que debe tener infinitas posibilidades de manifestarse, ¿no? Como que puede ser de tantas distintas formas, eh, pero que está ahí disponible. Y eso es como que me dice como, oh, qué rico, ¿no? Como, Sí, sí, en ese sentido creo que tú has traído la clave antes, que es el permiso. mm, Mira, hace poco asistí a una experiencia muy cruel en la que participé de un círculo y, y se puso sobre la mesa de manera muy asertiva a través de la comunicación no violenta una situación que había habido para poder, bueno, pues encontrarnos. Al final, ¿qué otra cosa es el objetivo de la comunicación, sino tratar de crear puentes? A veces hagamos justo lo contrario. Bueno, para mí fue muy crudo el hecho de que, para mí, para y todas, el hecho de que en aquella situación mm, realmente se hizo un gran esfuerzo por poder comprender la persona que estaba vivenciando el conflicto, por poder incluso disculparnos de ciertas estrategias o ciertas dinámicas que no habían sido lo más adecuadas posible. Hubo mucho, es que esfuerzo es la palabra, porque realmente hubo una implicación, hubo una intención sostenida durante mucho tiempo de poder conectar. Y fue cruel la experiencia, no solo por el nivel de intensidad que implicó, si bien todo luego acabó bonito, bailamos un poco, pero para mí fue cruel el contacto con el hecho de que había un permiso que no estaba presente. Había ahí un pelotazo de amor, un pelotazo de pertenencia, de comprensión, de disponibilidad, y la persona que encarnaba el conflicto no podía tomarlo. No podía tomarlo o no quería tomarlo. Yo ahí no me meto, ¿sí? Pero para mí fue muy fuerte porque pude experimentar en carne cómo el permiso es la base del contacto con la vida, con el amor, con, con la abundancia, con la creatividad, con todos los valores de Venus, mm, ¿sí? Y por supuesto también con toda la dimensión sombría de la existencia. Si no hay permiso para que lo sombrío avance y nos transforme, entonces no vamos a poder rescatar pequeñas cuotas de esas virtudes, mm, ¿no? Así que me quedo con eso, me quedo con esta sensación de si podemos ir continuamente chequeándonos y diciendo, uy, hay permiso aquí, hay apertura para tomar esto que ya está disponible o sigo tan enfrascada en la carencia, en la victimización, en la sensación de una limitación que no me permite registrar todo eso que en realidad sí que está disponible, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de ruido en la calle, no sé si se escucha no, ahora, no se escucha. ¿no? Genial. Es triste, Maca, es Mm, muy triste. Y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de poner la atención en lo que sí. Podemos poner la atención en hacer un poquito de bien, en los lugares donde podemos abrir y donde nos permitimos, ¿no? ujú, sí, sí. Sí. Me pasa que me siento como al medio ahora, ¿no? Que es como, claro, sí, está todo, está la expansión, está la contracción, por tratar de volver a lo
lugares de donde comenzamos, ¿no? Eh, y nosotros estamos en eso continuamente, pero claro, estoy buscando las palabras, como el tema de la percepción, por una parte, a dónde elegimos poner la atención sin hacernos ciegos de todo lo que pasa, sino de verdad como dónde ponemos esa atención y esa energía tan preciosa y qué hacemos crecer, sabiendo que está todo disponible. Tal vez también eso es un poco antes, ¿no? Como tal vez el poder tomar conciencia de que realmente está todo disponible. Y ahí empieza a entrar el tema de los techos mentales, ¿no? Es como decir, ¿cuánto creo yo que es realmente posible para mí? Y se nos empiezan a ahondar las preguntas hasta siempre, ¿no? Como, Claro, ¿cuánto estoy dispuesto yo a darme permiso? Y así, exactamente, y así. exactamente, exactamente, y además que va mucho más allá, o sea, como son muchas capas, tú estás trayendo una que tiene que ver con nuestro techo imaginal, ¿no? Y también son otras muchas capas, también son contextos, tal que creo que es muy injusto el quedarnos pegadas a esa idea de todo está disponible porque al final, sin darnos cuenta, a veces que entramos en un lugar de exigencia o de infravalorización que eso es muy peligroso, Mm. ¿no? Porque también ahora mismo, repito, porque para mí es que es muy importante, ahora mismo en casa no hay agua disponible, ¿sí? O sea, no está todo. A veces no hay cosas disponibles. La cuestión es qué hacemos con lo que sí hay. Podemos ver lo que sí hay. Y, y eso, mm, inclusive en este tipo de contextos, para mí, eh, pues tiene que ver con el milagro de lo humano. Mm. Sí, que Perdón, es que me podamos da una seguir risa viviendo. enorme porque he pensado en esa palabra todo el rato. Entonces ahora la dice y es como, Claro, sí. claro, o sea, que podamos vivir ahí, que tengamos la poca decencia de poder estar en contacto con todo esto y permitirlo. O sea, en fin, eh, por eso siento que parte de nuestro viaje, porque es también una forma de activismo, es dialogar con lo que sí y tomar lo que sí está disponible. Y en ese sentido, y en esta situación en concreto, de lo que me di cuenta es de que es una cuestión muy sistémica de tomar a la madre. Si no tomamos a la madre, no tomamos la vida. Punto. Punto. Sí, ¿Qué sí. significa eso? Pues que cada quien se lo pregunte, Mm, para eso somos seres diferentes. sí, sí, de infinito sentido. Y creo que llegamos a un lugar muy concreto, ¿no? Como que se agradece entre tanta pregunta, ¿no? Entre tanto impulso que no sabe a dónde llegar, pero que sabe que quiere llegar a un lugar. Bonito llegar a esto. Solo para ir cerrando ya, quiero como repetir algo que dijiste que me parece fundamental y que creo Ujú. que en esta época y en esta cosa de tanta información disponible se malentiende muchas veces, y que tiene que ver con eso, como mi visión absolutamente personal es que realmente hay un espacio amoroso disponible, hay un espacio de posibilidad disponible, hay una posibilidad de permiso disponible que coexiste con una realidad muy cruda, con contextos absolutamente descarnados e injustos y que no aportan a la vida ni al despliegue de la vida y que los creamos nosotros mismos y que eso yo no lo entiendo, pero que sucede, ¿no? Em, Mm. y que cuando decimos es posible, te puedes dar el permiso, no es desde un capitalismo espiritual, ¿no? De ser súper poderosas y que nuestra mente tiene la culpa de todo y todas esas cosas que vemos muy seguido en muchos lugares. Y ahí yo siempre entro en conflicto un poco porque digo, vale, no quiero como sumarme a este mensaje tan vacío de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Como que porque no tiene la mentalidad de ser rico, porque eso no es así, porque hay un contexto mundial que va hacia otro lugar, pero al mismo tiempo me parece fundamental no dejar de decir pero sí hay amor disponible, sí hay redención posible, sí hay un lugar donde podemos volver y sí hay posibilidad de ampliar nuestros techos mentales y sí hay posibilidad de darnos más permiso del que hoy nos estamos dando, ¿no? Es como, buscar ese camino del medio,
de no caer en una receta vacía que no nos lleva a ninguna parte, pero de mantener algo esencial para el espíritu, para mantener el fueguito encendido y permitirnos avanzar, para mantener vivo ese impulso desde un lugar muy real, ¿no? Que no es una promesa, es un lugar muy real. Mm, sí, es vibración pura. Mm, Empezamos hablando de vibración, cerramos hablando de vibración, ¿no? Los códigos del amor son vibracionales. Tiene que ver con esa capacidad de la vida para ser lo que es, esa comunión de inteligencias, ese pulso que ya está sucediendo en nuestras billones de células, esa colaboración, esa capacidad de los ecosistemas de ser y estar en diálogo continuo. Sí que siento que hay algo de ser guardiana de esa realidad que tiene que ver con un potencial siempre disponible y con nuestra capacidad y nuestro compromiso con ir vibrando en ese potencial. Así que sí, claro que sí. Sin eso, apagamos y ya está. Y me meto debajo de la tierra, ¿no? Entonces, no, claro que sí, está todo disponible. Y esa es la fuerza creadora también, la fuerza creativa de los seres humanos, nuestras ganas de contribuir, de amar, de compartir, todas esas necesidades, yo creo que de alguna manera nos acercan a eso, no lo sé. mm. Es bonito como terminamos hablando de Venus profundamente, ¿no? Como Mm, ahí está, ahí está. Y siento que responde, bueno, a mucho de lo que hemos planteado, ¿no? Responde a mucho. mm. Ay, bien. Podríamos ¿Satisfecha? seguir satisfecha, pero podríamos seguir, pero satisfecha, es suficiente. Necesidades cubiertas, unas cuantas. Muy Sí, bien. 100%. Muchas gracias, Arminda, por tu presencia, por tu conversación, por tu corazón, por Gracias todo. a ti. ¿No? Gracias a ti y gracias por sostener la escucha porque he hablado un montón. Así que gracias por tu generosidad. Vale, linda. Bueno, Gracias. Un abrazo gordo. abrazo a todas y a todos Abrazo a todas y y a a todos. todes. Adiós.